Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo: he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de servir. Déjame que lo destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas, las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos, y me postré delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo, porque temía causa del furor de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Versículo 25: me postré pues delante de Jehová, 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir, y oré a Jehová diciendo. En el libro de Números, en el capítulo 13, libro de Números, capítulo 17, versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés por el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev, y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando
en Amat. Subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y esperamos que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Todos estamos sabidos que en las Escrituras los números tienen significado, y el número 40 suele estar asociado con un tiempo de prueba, tiempos cuando Dios pone a prueba a su amado pueblo. Y con relación a Moisés, todos también hemos escuchado que su vida se dividió en 3 etapas de 40 años. Los primeros 40 años los vivió en Egipto como hijo de la hija de Faraón. Los segundos 40 años los pasó en Madián, habiendo huido de Egipto, y Dios lo preparó para ser el guía de su pueblo. Pero los últimos 40 años los pasó en el desierto, habiendo sacado al pueblo de Dios de Egipto, los guió hasta la entrada de Canaán. Y cuán grande fue la obra que Dios le encomendó hacer en esos 40 años. Y en cada una de esas etapas, Dios estaba probando a Moisés en diferentes facetas de su vida. Pero hemos leído esta mañana acerca de el primer año de aquel tercer periodo. Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano extendida, con brazo poderoso, los redimió de la esclavitud de Egipto y comenzaron el viaje. Y en aquel primer año, para mí es asombroso observar cuánto hizo Dios con aquel pueblo y cuánto hizo ese pueblo para Dios en un año. Y terminando aquel primer año, habían construido el tabernáculo y Dios estaba morando entre ellos. Pero ese primer año fue marcado por 3 periodos de 40 días. Y fueron días de prueba para el pueblo de Israel. El primero fue cuando Moisés subió al monte Sinaí. Pasó 40 días allá en la presencia de Dios y recibió la ley. Qué cosa tan solemne y tan maravillosa, que Moisés recibió en sus manos 2 tablas de piedra. Grabadas en ella estaba la ley de Dios, grabadas con el mismo dedo de Dios. Pero Dios estaba poniendo a prueba a su pueblo. Él bajó de aquel monte, se habían entregado a la idolatría, y Moisés volvió a subir al monte por otros 40 días. Y fueron 40 días de intercesión. Y finalizando ese primer año, Dios le dijo a Moisés que mandara los espías que reconocieran la tierra, y ellos por 40 días dieron vuelta a toda aquella tierra prometida y trajeron el reporte. ¿De qué forma los estaba probando Dios? ¿De qué forma nos prueba Dios a nosotros? En aquellos primeros 40 días, Dios estaba probando la obediencia de su pueblo.
Dios mandó a Moisés subir al monte, pero aquel monte humeaba, se veía el fuego, temblaba. Ellos sintieron tanto temor de acercarse a ese monte, porque Dios estaba manifestando su santidad. Todo aquello era algo que impresionaba, que afectaba sus sentidos, y Dios estaba manifestando de forma visible y palpable su terrible santidad. Ellos sintieron temor ante la santidad de Dios, pero Dios los estaba probando. No pasaron 40 días y ellos perdieron ese temor. Me llamó la atención que cuando Moisés bajó del monte después de 40 días, hemos leído en Deuteronomio capítulo 9, el monte humeaba, todavía humeaba, pero al pie de ese monte que humeaba todavía estaba un becerro de oro. Perdieron la impresión de la santidad de Dios, fallaron la prueba. Y apreciados hermanos, Dios todavía quiere probar a su pueblo con relación a su santidad. Somos un pueblo santo. Somos santos porque Dios nos ha llamado aparte de este mundo. Él nos quiere para Él, exclusivamente para Él. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Hermano, Dios es santo, pero Él quiere un pueblo santo que le ame y le sirva solo a Él, y que no haya lugar en nuestro corazón para el mundo que aborrece a Dios. Y Dios todavía prueba a su pueblo con relación a la santidad. Él dice: sed santos, porque yo soy santo. Cuán agradecidos estamos que Él no ha dicho: sed santos como yo soy santo. No podemos, en estas limitaciones actuales, antes de ser glorificados, ser santos tal como Él es santo. Pero Él quiere, hermano, que nosotros seamos tan santos como sea posible serlo. Y Él dice: la razón es porque yo soy santo. Yo los he llamado, yo los he escogido, yo los he cobijado, pero yo soy santo. Y para estar cerca de mí es necesario ser santo. Dios estaba en el monte con Moisés, dándole la ley grabada en piedra, pero estaba probando al pueblo abajo con relación a su santidad. Pero Él también estaba en aquellos 40 días probando al pueblo con relación a su sumisión. Dios no solo dio aquellas tablas de piedra. Yo entiendo que en esas tablas estaban escritos los 10 mandamientos. No estaba escrito toda la ley que Dios dio en esos capítulos en el centro del libro del Éxodo. Quizás sí, pero pienso que era quizás solo los 10 mandamientos, porque esos 10 mandamientos resumen toda la ley. Pero Dios en aquellos 40 días dio a Moisés instrucciones para el pueblo que tenían que ver con cada aspecto de su vida: sus relaciones familiares, sus relaciones sociales, relaciones laborales, todo lo que tenía que ver con su relación con Dios y el culto y servicio a Dios. Dios legisló para todo
todo aspecto de la vida. Dios estaba poniendo a aquel pueblo a prueba en su sumisión a Dios. Ellos fallaron. Apreciados hermanos, Dios todavía nos puede no a ver, porque Él sabe, pero para demostrarnos cuán débiles somos y cuánto le necesitamos a Él para poder obedecer y ser sumisos a su voluntad. Dios los estaba probando. Apreciados hermanos, en las conferencias vamos a oír la palabra de Dios. Dios otra vez nos va a dar sus preceptos, sus mandamientos, sus consejos. Pero Dios nos prueba qué tan sumisos seremos ante su palabra. Voy a aceptar, esa es la palabra de Dios. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Pero Dios nos va a probar si hay un corazón dispuesto para obedecer su palabra. Pero también Él estaba dando a Moisés las instrucciones para el tabernáculo. Dios tomó unas tablas de piedra allá en la cima del monte Sinaí y con su dedo Él escribió la ley. Pero allá arriba en la cima Dios tenía otra cosa física. Yo no sé de dónde lo trajo Dios, lo digo con reverencia. Pero Dios mostró a Moisés allá arriba una maqueta del tabernáculo. Mirad, hagáis todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y Dios le dio los detalles, lo que quedó escrito. Moisés recibió la instrucción escrita sobre el tabernáculo, pero él vio un ejemplo. Es por eso, hermano, que en la descripción escrita hay detalles aparentemente faltantes. Todo aquel que procura hacer una maqueta del tabernáculo, cuando llega a las esquinas posteriores, no haya que hacer. El detalle no está en Éxodo, de cómo exactamente eran las tablas de la esquina. ¿Cómo supo Moisés hacerlo? Él vio el modelo. ¿Por dónde va la barra de en medio? ¿Cómo iba por todo el medio de las tablas? Él vio el modelo en el monte. ¿Cómo se hizo para que aquel techo, la primera cortina de lino, azul, púrpura y carmesí, no se hundiera en el centro, para que cuando lloviese no se cayera ese techo hacia adentro? Ese detalle no está allí. Hay un pequeño detalle que arroja una luz. Habían estacas para sostener las cortinas del atrio afuera, pero hay una pequeña referencia por allí escondida a las estacas de las cortinas del techo. Yo entiendo que ese techo estaba amarrado, pero el detalle no está allí. Pero Moisés vio el modelo. Me estoy desviando del tema. Aquí está, nosotros estudiamos 1 Corintios 11 esta mañana. Allí está la instrucción escrita sobre la primacía de Cristo, pero nosotros hemos visto el modelo en asambleas congregadas al nombre del Señor a través de las edades. No solo tenemos la instrucción escrita, hemos visto el modelo. Cuidado con cambiar el modelo. Y Dios estaba probando a su pueblo si ellos iban a obedecer sus instrucciones. Pero Dios estaba también manifestando su deseo de habitar entre su pueblo.
Y por eso dio las instrucciones para el tabernáculo, pero Dios los estaba probando. Y mientras Dios daba las instrucciones de cómo debía hacerse el santuario para Él morar en medio de ellos colocaron en medio un becerro de oro. Dios los estaba probando. Y mire, hermanos, Dios nos prueba hoy, en este tiempo actual, si estamos satisfechos con Cristo en medio de nosotros o queremos algo más. El Señor nos prueba. ¿Nos es suficiente que Él sea la cabeza? Las congregaciones de las denominaciones no están satisfechos que Cristo sea la cabeza. Ellos prefieren tener un pastor que vaya adelante y organice todo. Dios nos prueba. Dios, hermanos, quiere que Cristo sea el centro en todo, pero seremos probados con relación a eso. Ese pueblo falló. Y aquellos primeros 40 días de prueba fueron seguidos casi inmediatamente por otros 40 días. Fueron 40 días de intercesión a favor del pueblo. Y en esos 40 días me parece que Dios estaba probando a Moisés. ¿Qué tanto amaba al pueblo de Dios? ¿Cuánto estaba dispuesto a soportar del pueblo de Dios? ¿Cuánto sacrificio estaba dispuesto a hacer por salvar al pueblo de Dios? Dios todavía prueba a hermanos que van delante de la grey en su intercesión a favor del pueblo. ¿Cuánto les duele el pueblo de Dios? ¿Cuánto están dispuestos a sacrificar por el pueblo de Dios? ¿Cuánto desean el bien del pueblo de Dios? Dios le dijo a Moisés: déjame que lo destruya y yo haré de ti una nación mejor y más poderosa. Otro hubiese dicho con una falsa humildad: bueno, Señor, realmente eso no es lo que yo quisiera, pero si es tu voluntad, está bien. Yo haré de ti una nación mejor y más grande. No, Moisés, él dice al Señor, él intercede 40 días. Me llamó la atención que él dice en el versículo 25: me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado. Moisés pasó la prueba. Oh, apreciados hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a amar sinceramente al pueblo de Dios, amar de corazón la asamblea de Dios, que seamos intercesores delante de Dios a favor de su pueblo. Hay mucho por lo cual orar, por lo cual clamar al Señor. Debemos procurar hacerlo para la gloria del Señor. ¿Pasamos esta prueba? Dios nos prueba con relación a nuestro sincero deseo por el bienestar espiritual del pueblo de Dios. Pero para terminar, en el libro de Números, allí hemos leído acerca de el final de aquel año. Me parece que fue muy cercano a el momento cuando el tabernáculo fue concluido. Y Dios le dijo a Moisés que enviara a aquellos espías para reconocer la tierra. Es interesante lo que Dios mandó. Él le dijo a aquellos hombres que observaran varias cosas, como deseando que su atención se centrara en las bendiciones que Dios tenía para ellos.
observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o pobre, o débil, si es fuerte o débil. ¿Cómo era ese pueblo? Ellos regresaron diciendo, es fuerte. No, era débil. Era débil. Cuando ellos por fin entraron a la tierra, reconocieron, el pueblo es débil, porque nuestro Dios es fuerte. ¿Es poco o numeroso? Eran pocos. Comparativamente, eran pocos. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. Era buena. ¿Cómo son las ciudades? Si son campamentos o plazas fortificadas. Eran plazas fortificadas. Eran buenas construcciones. ¿Cómo es el terreno? ¿Es fértil o estéril? Era fértil. Si hay árboles o no, sí había. Y esforzados, tomad el fruto del país. Y por 40 días ellos dieron una vuelta a toda esa tierra y la reconocieron y trajeron un buen reporte de la tierra, pero un mal reporte de los habitantes de la tierra. Dios estaba probando la fe de su pueblo. Dios les había dicho, id y reconoced la tierra que yo os daré. Estaba garantizada la recepción de esa tierra, pero Dios en los 40 días estaba probando la fe del pueblo. Iban a confiar en Dios. La tierra era buena. Si no hubiese habitantes, hubiesen entrado. Para ellos el problema era la gente de la tierra. Hermano, hermana, Dios todavía nos prueba en nuestra fe, en muchos aspectos, pero en esta porción lo que representa para nosotros, por lo menos para mí, es nuestra fe en Dios para vencer el mundo. La fuerza del creyente contra los embates mundanales parece muy poca. Lo que nos rodea en nuestro entorno suele influenciarnos a tal punto de arrastrarnos con ellos para que seamos como ellos. Y Dios está probando nuestra fe. ¿Vamos a confiar en Él? Hace muchos años atrás un hermano dijo algo que quedó en mi corazón. Él dijo, Dios permitió que la madre de Moisés lo criara en aquellos primeros meses cruciales de su vida, pero llegó un momento cuando ya no podía esconderlo más y lo metió en aquella arquilla y lo colocó en el río Nilo. Egipto en la Biblia habla del mundo, ¿verdad? El río Nilo habla de la corriente de este mundo. Aquella madre, el hermano aplicó de esta manera: no podemos evitar, hermanos, vivir en este mundo. Estamos en Egipto, pero no debemos meternos en la corriente de este mundo. Ella puso la arquilla en la ribera, donde la corriente no iba a agarrar la arquilla con fuerza y arrastrarla. Está probando nuestra fe en Él. Si podemos vivir solo para Él, para su gloria en este mundo, y no ser arrastrados por la corriente de este mundo. Ellos fallaron. Josué y Caleb dieron buen reporte. Los otros 10 desanimaron al pueblo. El resultado fue que no entraron en la tierra, pero pasando 39 años, Josué y Caleb entraron
a la tierra. Ellos vieron gigantes y se desanimaron. Caleb entró pues 39 años después y derrotó los gigantes. Tuvieron 39 años perdidos. Dios los probó. Dios nos prueba a nosotros. El Señor nos ayude a confiar en Él. Que el Señor bendiga su palabra.